Vamos, somos chilenos. Una mirada optimista de esperanza y solidaridad. Vamos, somos chilenos. Bienvenidos. Muy buenas tardes, queridos radioescuchas de Radio Portales. Estamos en la edición de hoy, jueves 4 de marzo de 2024, en el 89.5 FM, 8840 AM y portalesfm.cl, nuestra señal online. Reinaldo Reini, que junto a Chantal Robert de la Mabotier y Cristian Araya le dan la más cordial bienvenida a nuestros radioescuchas y esperamos que tengan un feliz regreso a casa, quienes están transitando en la vía pública y también, por supuesto, a quienes nos escuchan desde sus casas. Un especial saludo, como siempre, a don Luis Salinas y don Claudio Alvarado. Hoy día estamos con un invitado especial, don Marcos Gallardo. Él es presidente de la Asociación de Oficiales Retirados, ASOFAR, Asociación Gremial, así que le damos una cordial bienvenida y vamos a tocar un tema interesante. Así que buenas tardes, Marco, buenas tardes, Chantal, gusto verte. Ya debiera estar por ingresar Cristian Fuentes. Bienvenido, Marcos. Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación y esperemos que esta reunión salga simpática, al menos. Hola, será una gran conversación. Sí, no, muy bien de acá desde Viña, así que contento de tener un nuevo invitado. Sí. Oye, como siempre partimos con una rápida lectura de algunos titulares que llaman la atención. Antes de entrar en materia, con Marcos vamos a conversar sobre una excelente conferencia que se dictó, fue un buen conversatorio sobre temas de seguridad y la intervención o la participación de militares en labores de policía. Fue una conversación muy interesante en que participó Gonzalo Youssef, que fue un ex director de la ANI, y también con Richard Coyumbian, un experto en temas de defensa y vicepresidente de Athena Lab. Así que bueno, voy a dar lectura rápida a los principales acontecimientos. En lo internacional, no sé si ustedes han visto, también ha subido la represión en Cuba, luego de varios disturbios, producto de la grave situación alimentaria y energética que está viviendo Cuba. Maduro en Venezuela ha proclamado su ley antifascismo, que en realidad es una ley antioposición, y el FMI también ha destacado el manejo económico del presidente Milei, que según lo que dicen va más rápido de lo esperado. La derrota de Petro en Colombia también es un tema, con su reforma a la salud, muy parecido a lo que estaba aconteciendo acá en términos de querer pasar toda la atención de salud al sistema público, eliminando el sistema privado. El terremoto en Taiwán también deja importantes lecciones. La pregunta es, en Chile, con toda la experiencia que hemos ido acumulando como país sísmico, ¿estaremos preparados para un nuevo evento? Ojalá que sí. Senapred, en lo que fue los incendios, no dio el ancho. Y la guerra en Ucrania prosigue también. Esta vez llama la atención el amplio empleo de drones ucranianos para atacar puntos realmente lejos mediante drones de diferentes tamaños. Un tema tecnológico, la guerra, pero que da cuenta también de este conflicto que ya se prolonga por más de 2 años. Israel, muy complicado por las presiones internacionales y un probable ataque de Irán en represalia por el ataque que sufrió el consulado de Damasco, que Israel señala que no es responsable. Hubo 8 o 9 muertos. La crisis en Haití, que se agudiza. El Congreso peruano apoya a Dina Boluarte por el caso de los relojes. De hecho, rechazó 2 llamados a destituirla. Y en lo nacional, bueno, hay varias noticias. Una de ellas es la bajada de la actual alcaldesa de Las Condes, la señora Peñalosa, y el arribo de Marcela Cubillos, que seguramente va a ser la candidata que va a finalmente ocupar ese sillón alcaldicio. El inminente cierre de CAP, las pérdidas en Codelco, en que hoy día el presidente de Codelco, Máximo Pacheco, da cuenta de más de 590 millones de dólares en pérdida arroja Codelco. También ha llamado la atención el criterio TOA, que se ha llamado,
también la capacidad que tienen los fiscales para poner en tela de juicio a un imputado y que probablemente lo podrían destituir o llamar a renunciar por una imputación. También hay una formalización al alcalde Jadwe por todo el fraude y estafa. Está convocado el 29 de mayo para la formalización, y indudablemente que hay un quiebre importante entre el Partido Comunista y el Frente Amplio. Por otra parte, también se aleja la pretensión del Partido Comunista de presidir la Cámara de Diputados. Eso está por verse y, bueno, vamos a ver qué ocurre con las votaciones en la Cámara Baja. También siguen las brutales agresiones y crímenes realmente brutales en que están implicados fundamentalmente autores extranjeros. Prácticamente en todo Chile están pasando todos los días, nos encontramos con asesinatos de una crueldad increíble. Llama la atención también Josefa Errázuriz, que está pretendiendo nuevamente ir a la alcaldía en Providencia. Y bueno, y también el Partido Republicano ya lanzó y proclamó a su candidato a gobernador regional en la región del Biobío y también candidatos a alcalde. Y en lo regional o local, el privado confirma la intencionalidad de los incendios en Viña, pero todavía no hay detenidos o implicados por eso. Y lo que está ocurriendo todavía en estos minutos es el paro de trabajadores portuarios en Valparaíso con bastante violencia, interrupción de tráfico que complica toda la vida en un puerto ya muy golpeado por todo lo que sabemos, y que también el broche de oro es el cierre de la sucursal del emblemático J. Cruz, debido a la compleja situación. Así que esas son parte de los titulares. Bueno, Marcos, nuestros radioescuchas seguramente estarán muy interesados en conocer qué es lo que se conversó el día martes, porque el tema de seguridad sin duda es lo que más preocupa a la sociedad hoy día. La gente da la situación de violencia que se está viendo en el país, pero que reúne diferentes características. No es lo mismo la insurgencia terrorista en la zona de la Araucanía que los crímenes y el narcotráfico que ocurre en Iquique, en Arica, las muertes, etc. Así que, atentos, te escuchamos y aprovechamos a darle la bienvenida a Cristian, que se acaba de incorporar. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, Cristian? Buenas tardes. Mira, Reinaldo, es súper interesante. Lo primero que tendría que decir que la respuesta que tuvimos del público fue superior a la que nosotros habíamos presupuestado. Estábamos bastante optimistas, pero la verdad es que las casi 120 personas que llegaron finalmente excedieron lo que nosotros pensábamos que podía realizarse, y eso es una clara demostración, primero, de que el tema de la seguridad es un problema bastante serio hoy día en Chile. De hecho, de forma anecdótica, el primer problema que tuvimos con este conversatorio fue el título que ponerle, de manera que fuera representativo del tema, y que después este tema, que es anecdótico, el nombre se reflejó en la intervención de los dos panelistas. Le pusimos la seguridad, y se acordarán del aquí y ahora. Nos trae algún recuerdo esa frase. Entonces, de manera de, a ver, veamos, entremos inmediatamente en materia. Y el primer aspecto, a mi juicio, relevante fue la metodología mental, el proceso mental de los dos exponentes a quienes invitamos, a Gonzalo Youssef y Richard Coyumian, quienes tenían modelos, estructuras mentales diferentes para enfrentar este tema. Y eso es bastante interesante porque de una u otra manera nos lleva también a entender el porqué de las razones que hoy día no logra resolverse el tema de la seguridad en Chile, donde haciendo uso de las palabras de la misma señora Pamela Giles, que lo escuché hace pocos días en otra radio, una declaración que ella hacía: mírese, aquí no hay mucho que legislar en este tema. La legislación hoy día es más que suficiente para controlar problemas de seguridad. Entonces, ¿qué es lo que nos falla? Primero, yo creo que la metodología de aproximación al tema, y segundo,
que queda como una consecuencia de este conversatorio, que es la voluntad política de querer emplear los instrumentos que hoy día existen. Me refería a los modelos mentales de la respuesta, porque Richard Coyumbian, que tiene un vasto currículum en el mundo privado y de estudios en el área de defensa, como tú lo señalaste, pero también en el área de seguridad y seguridad militar específicamente, hace una racionalización orientada primero a establecer las causas, dónde están los problemas que originan este día a día que estamos viviendo. Y por su parte, ¿no es cierto?, Gonzalo Youssef, que es más bien una figura de carácter político, se orienta principalmente a tratar de entender cuál es el síntoma, cuál es el problema que se está generando y cómo lo resuelve, sin entrar en un mayor estudio de las causas profundas respecto del tema. Porque, y se entiende, porque de una u otra manera se espera, entiendo yo, que el político dé respuestas rápidas, no diga, oiga, hay que ir a estudiar el tema y después le cuento, va siendo un poco una caricatura de esa forma de ese tema. Entonces, claro, él que está en una orientación, Gonzalo, una orientación, yo diría, de carácter político, da respuestas inmediatas. La pregunta es, ¿las respuestas inmediatas realmente son la solución? Como yo señalé en el contexto del término de esta actividad, a veces, ¿no será que de repente estamos tratando de curar una apendicitis con un panadol? Porque esa es la respuesta inmediata. Resulta que si no es el tratamiento adecuado a la enfermedad de fondo que hay, la apendicitis se nos puede transformar en una peritonitis y no nos vamos a dar cuenta porque estamos dando paracetamol. Entonces yo creo que yo personalmente soy más bien de la orientación de estudiar en profundidad las causas, porque para eso existen los recursos. Un gobierno, un poder legislativo tiene de sobra recursos para poder hacer estudios en profundidad, contratar gente que sea valiosa para este tema y poder tener, a partir de ese análisis, proponer las soluciones. Ahora bien, yo creo que sí hubo consenso respecto de las causas que están gravitando en el tema de la seguridad en Chile, ¿no es cierto? La participación del crimen organizado, o sea, hoy día ya hablamos de un crimen organizado, vale decir, aquellas bandas o aquellas personas que constituyen bandas y bandas a su vez se organizan para realizar actividades criminales. La ausencia del Estado para poder controlar determinadas áreas o determinados territorios específicos. Sabemos perfectamente que en Santiago, algo que nos queda bastante cerca y que de una u otra manera también se nos podría estar generando problemas en nuestra región, hay lugares donde ya las fuerzas policiales no pueden entrar. Aparecen en la prensa cada cierto tiempo, ¿no es cierto?, que hay un incendio en algunos lugares y ni los bomberos les permiten entrar porque además le averean los carros, etcétera. O sea, hay una ausencia de la labor, la sociedad la encarga al Estado, que es mantener el orden público. Hay dos problemas que son extremadamente graves también en este cóctel. Uno es la entrada de inmigrantes en la frontera norte, ¿no es cierto? Muchos hablan de que la frontera norte es igual que un queso gruyere, está lleno de hoyos, por lo tanto, la posibilidad de mantener un control adecuado de la gente que ingresa realmente es una actividad muy difícil. Y además que no existe una voluntad política realmente de hacer control del acceso a quienes ingresan. Entonces ahí hay todo un juego maléfico, ¿no es cierto?, que la persona entra, la pone en la frontera, vuelve a entrar, la pone en la frontera, y como no tiene identificación esa gente, nunca se sabe quién es y si es el mismo que está tratando de entrar. Entonces hay todo ahí un juego muy complejo. Y oye, Marco, ¿sí? perdón que interrumpa, pero una cosa, yo participé ahí como en la audición y participé en el conversatorio, Chantal también estuvo presente. Y una de las cosas que llama la atención es que Chile en este minuto no tiene una agencia nacional o un organismo de inteligencia, un sistema de inteligencia que permita prever las amenazas, que son amenazas de distinta índole, como las estás nombrando tú, o sea, la inmigración ilegal, el crimen organizado, la insurgencia terrorista en la zona de la Araucanía. Hay también el cibercrimen o la influencia
a través de medios cibernéticos que pueden alterar elecciones, el sistema electoral, nos pueden hackear todos nuestros sistemas. O sea, hay un conjunto de amenazas bien diverso y que cada una tienen remedios distintos. Cuando hablábamos también de la infraestructura crítica, el otro día querían, ¿no es cierto?, señalar de que Lobo Valledor podía ser un lugar que fuese declarado como infraestructura crítica. Indudablemente eso no tiene que ver. Entonces, es un tema bien complicado. Y me gustaría preguntarle a Chantal, ¿qué te llamó la atención, Chantal, respecto de eso, digamos, de ese análisis que se hizo tanto Richard Coyumbian como Gonzalo Youssef? Mira, a mí me encantó mucho la presentación de Richard Coyumña, la verdad es que me permitió entender de mejor manera el concepto cuando hablamos de seguridad. Y lo otro que me llamó la atención es qué hace un abogado como Gonzalo Youssef como director de la Agencia Nacional de Inteligencia. Y la verdad es que todavía me llama un poquito la atención. Entonces, mientras no logremos ordenarnos en el fondo y volvamos a poner un abogado en la Central de Inteligencia, claramente vamos a tener un problema con seguridad. Porque su experiencia no era de Estado, o sea, lo que él entendía por Agencia Nacional de Inteligencia, que él decía era, que se le preguntó incluso, no sé si lo recuerdas, por el estallido delictual, él decía que es analizar lo que sucedió en forma posterior y no haber previsto lo que sucedió. Entonces, tenemos claro que por un lado, el concepto que tiene de agencia de inteligencia, la Armada y las fuerzas de orden y seguridad, es distinto del concepto que tienen los políticos. Y un poco lo que está diciendo Marco, o sea, hay dos visiones totalmente distintas. O sea, yo creo que primero tenemos que ponernos de acuerdo en una visión global para poder arreglar algo. Richard decía, por ejemplo, que quieren las Fuerzas Armadas 24 horas, que las quieren en las fronteras, pero resulta que el Servicio Nacional de Aduana, el Servicio de Impuestos Internos, el SAC, trabajan de lunes a viernes y de 9 a 4 de la tarde. Entonces, ¿qué pasa después de las 4 de la tarde? ¿Qué pasa los fines de semana? ¿Quién controla? Nada. Entonces, si no estamos, el gobierno, el sistema político no está a la par con las Fuerzas Armadas y el cuidado y las exigencias que se le están solicitando a las Fuerzas Armadas, no vamos a poder llegar a buen puerto, porque claramente estamos hablando de distintas. Correcto. Cristian, en tu mirada, si bien no pudiste asistir a esta actividad, ¿cuál es tu mirada como ciudadano en la ciudad donde tú resides, de lo que has visto en tu trabajo profesional respecto a la seguridad? ¿Cómo ha ido escalando la inseguridad y qué solución le ves fundamentalmente al crimen que se está realizando en nuestras ciudades, en nuestras comunidades, etcétera, donde vivimos, y que hoy día la gente la tiene temerosa de salir a la calle, se ve amenazado, uno como padre también se preocupa de sus hijos o nietos, etcétera. ¿Cuál es tu visión respecto al tema de seguridad y tú crees que dónde está el talón de Aquiles para poder resolver esto de alguna forma? Bueno, buenas tardes. Efectivamente, el tema ha ido creciendo cada vez más. Siento que existen un montón de soluciones en el aire que, si bien son importantes, que se han nombrado al último tiempo, no son soluciones estructurales. A problemas matriciales, soluciones matriciales. Y respecto a esto, el Poder Judicial juega un rol muy, muy importante en esto. Y, por supuesto, que de dotar, a través de las mismas leyes, ¿cierto?, dotar y resguardar a las entidades de fuerza pública, ¿cierto?, y de seguridad nacional, para que puedan ejercer su labor como corresponden, y que esto transversalmente ya deje ser un tema político de un gallito de distintos bandos, sino que alinearnos frente a la misma directriz. Escuchábamos las palabras respecto a lo que ocurrió en el mercado Lobo Valledor, de uno de sus voceros más representantes y emblemáticos del mercado Lobo Valledor, que decía, por favor, alineémonos frente a esta misma problemática, dejemos atrás las trastiendas políticas y dediquémonos a buscar las soluciones puntuales que las personas necesitan para que vivamos tranquilos. Esto antes no ocurría.
Y desgraciadamente, desde el estallido social, un poco hacia atrás, desde la apertura masiva de nuestras fronteras, ¿verdad? Hasta la fecha, hemos visto cómo Chile se ha deteriorado y cómo se ha perdido el respeto a la autoridad, cómo se ha perdido el respeto a la institucionalidad y cómo el crimen organizado ha visto un caldo de cultivo, tal cual una colonia de bacterias, cómo se ha ido propagando justamente en los distintos lugares de nuestro país y muchos de nuestro país nos hacen sentir a nosotros ajenos y encerrarnos en nuestras casas tras rejas, ¿verdad? O vamos en la calle, ¿cierto? Y desgraciadamente estamos todo el día con un nivel de miedo e incertidumbre tremendo. Por lo tanto, yo creo que esto tiene que estar en manos supra, ¿cierto? Con un nivel de inteligencia mucho más agudo del cual nosotros hoy día tenemos y dejar que nuestras policías, las instituciones militares actúen conforme al nivel y a la envergadura de la problemática que hoy día tenemos en Chile y que basta de estar coartando justamente estas fuerzas porque lo tenemos que hacer por la seguridad de nuestra ciudadanía, la seguridad de nuestros niños y lo más importante, por el amor a nuestra patria. Desgraciadamente hoy día estamos viendo un Chile que no queremos ver, estamos viendo un Chile que está perdiendo su identidad, nuestra población está perdiendo el cariño por el espacio y eso no puede ocurrir. Y muy lamentablemente estamos viendo cómo los inmigrantes hoy día tienen otra visión y que claramente hay que salvaguardar. Por lo tanto, yo creo que hoy día las autoridades, la elección de las autoridades y la ley, ¿cierto?, que ampara justamente estos regímenes de seguridad, tienen que actuar de manera directa y concreta, dando todo el poder suficiente para que, como les comentaba, las policías y nuestras entidades militares puedan ejercer su labor y cuidar y salvaguardar la ciudadanía y a cada uno de nuestros habitantes. Oye, Marcos, respecto hoy día, ante la grave crisis de seguridad o inseguridad que se vive, muchos políticos en general dicen que las Fuerzas Armadas salgan a la calle. Incluso quieren declarar, ¿no es cierto?, estado de excepción en la región metropolitana. ¿Qué ves tú y cuál es tu opinión de lo que te quedó respecto a lo que se discutió el día martes en el conversatorio respecto del empleo de las Fuerzas Armadas en labores que claramente son de policía? Y hay fenómenos distintos, de la insurgencia terrorista en la Araucanía hasta el crimen organizado, no sé, pues en Alto Hospicio, en Arica, las cosas que se han ido viendo, o los asesinatos aquí en Santiago. Entonces, ¿cuál es la visión para iluminar un poco a nuestro público respecto de las capacidades y el entrenamiento que tienen nuestras Fuerzas Armadas, que no son precisamente labores de policía? Sí, mira, a mí me gustó mucho la opinión de Richard Coyumbian en términos de graficar el cambio que ha tenido en el tiempo las Fuerzas Armadas. Fuerzas Armadas que hace 30 años o 40 años atrás eran intensivas en el número de personas y pobretonas más bien en temas de armamento y tecnología. Y hoy día nos encontramos que son Fuerzas Armadas altamente tecnológicas, con armamento altamente tecnológico y con muy pocas personas. Entonces eso representa, primero que nada, una tremenda restricción para el uso de las Fuerzas Armadas como fuerza pública, porque no hay cantidad de personas para ocupar el espacio que se requiere. O sea, ¿cuántas personas tendríamos que mandar, ¿no es cierto?, a una comuna de Santiago, esto que llamamos las comunas que son más complicadas desde el punto de vista de la seguridad? Necesitaríamos mucha gente que hoy día ningún regimiento tiene disponibilidad de eso. Y además con armamento que no está hecho para eso, porque el armamento es altamente letal, por lo tanto hay una absoluta inconsistencia respecto del planteamiento de los políticos de todo el abanico que piensan en las Fuerzas Armadas. Pero eso a mí me lleva, y aquí en mi opinión personal, en la conclusión que yo tengo de lo que he visto y de lo que se conversó el día martes en esta reunión, es que una manera de decir es que los políticos no entienden el problema. Yo soy más mal pensado, fíjate que los años a uno le van
¿no es cierto?, enseñando que de repente hasta es conveniente pensar mal de ciertas cosas que a uno le huelen mal. Y yo creo que aquí hay una concertación para llevar el país al caos. Aquí hubo una declaración que no se ha vuelto a discutir mucho cuando la actual coalición de gobierno dijo vamos a hacer de Chile la tumba del neoliberalismo. Y para que esto sea la tumba del neoliberalismo, tienen que caer todas las estructuras. Y eso es lo que está pasando. Fíjate que Cristian hacía un comentario que aquí anoté para que no se me olvidara, ¿no es cierto?, que guarda relación con el cierre de las personas encerradas en las casas. Y decía, existe una paradoja, que si uno busca en la fuente abierta, en la prensa, hay muchas poblaciones y muchos barrios o sectores que los vecinos han optado por encerrarse, ponerle rejas a sus casas y ponerle rejas a sus pasajes. Y nos encontramos que el gobierno se opone a estos cierres de sectores, porque tienen que ser de libre tránsito y tiene que pasar todo el público. Entonces, ese vecino no tiene derecho a proteger su metro cuadrado, su manzana, ¿no es cierto? Y le cae el departamento de horas porque puso rejas aquí y le cae el otro ya y le pasa... Y hay toda una problemática, grito en el cielo, porque el vecino hizo esta actividad orientada a protegerse. Sin embargo, los grupos organizados del crimen, del narcotráfico, cierran territorios a los cuales no entra ni la policía, no sé cómo lo van a hacer con los censistas ahora, pero yo creo que no van a entrar ni los censistas, aunque digan otra cosa. Pero la verdad es que yo tengo la convicción de que no van a entrar, ¿no es cierto? Cierran los territorios y en esos casos el gobierno no hace nada. Ni siquiera usan esa muletilla, nos vamos a querellar contra el que resulte responsable. Entonces yo creo que eso no es un problema que lo entienden, sino que es un problema de no querer actuar sobre determinados hechos y que son aquellos que nos están socavando. Y uno de esos problemas los ve reflejados de otra manera en la educación, en la salud, en los trabajos. Tú tocabas ahí en la carta de presentación, ¿no es cierto?, el tema de los trabajadores. Yo tengo una opinión bastante mala de lo que está ocurriendo respecto del paro de los trabajadores portuarios, que me imagino que lo vamos a tocar, ojalá que nos pasemos más adelante. Pero es muy complejo lo que está pasando ahí desde el punto de vista de la destrucción del modelo neoliberal. Entonces, claro, es fácil decir las Fuerzas Armadas a la calle, o sea, saquemos las castañas con la mano del gato, pero resulta que si las Fuerzas Armadas actúan de acuerdo a sus capacidades, ¿qué pasa? Terminan igual que estos soldados que han sido metidos de los artículos en la prensa esta semana y la semana pasada, terminan cumpliendo años de cárcel, ¿no es cierto?, por cumplir las disposiciones que le correspondía hacer en las condiciones del estado de excepción que se está manejando. Entonces no hay ninguna seguridad jurídica que si las Fuerzas Armadas actúan consecuente con sus reales capacidades, no vaya a quedar un desaguisado donde van a civiles y después ellos van a ser juzgados como civiles y como delincuentes y no como lo que realmente ocurrió. Agentes del Estado enviados por el presidente de la República, porque esa es la realidad. El presidente de la República, el que firma el decreto y el jefe de fuerza le responde directamente a él. Por lo tanto, los soldados y todas las personas que trabajan bajo su jefe de zona, jefe de la defensa, como queramos llamarlo, ¿no es cierto?, está respondiendo de una u otra manera de forma directa al presidente de la República y es el responsable. Pero eso se niega y finalmente son juzgados como simples criminales que, en mi opinión, no lo son porque efectivamente lo que están haciendo es defender al país. Sí. Oye, muy interesante lo que señalas y clarificador para el público que nos escucha. Pero ya estamos en la mitad del programa, se pasa rápidamente, así que como invitado te vamos a pedir que elijas una canción de tu agrado para hacer un breve intermedio musical. Así que escuchamos tu... Primero un cantautor que a mí me agrada mucho, lamentablemente falleció a muy temprana edad, Nino Bravo, y una canción que debe ir transformándose en nuestro himno. Fue nuestro himno y tiene que volver a ser nuestro himno. Libre. ¿Te parece? Perfecto, nos parece, sin ninguna duda. Así que le vamos a pedir a nuestros radiocontroladores que nos apoyen para salir al aire con Libre de Nino Bravo. Bueno, ya estamos de regreso en Vamos Somos Chilenos, en la edición de hoy día, jueves 4 de marzo.
Una linda canción sin duda que se cantó como marcha militar en un periodo importante de nuestra historia. Con Marco ahí en alguna oportunidad tenemos que haberla cantado como cadetes. Cuando yo era cadete de primer año, Marcos era brigadier en el último año de la Escuela Naval. Una linda canción que recuerdo también a un joven caído en el muro de Berlín. Así que dentro de poco también vamos a tratar de tener invitado aquí a Roberto Ampuero, porteño, olmoíno hoy día, en que lanza en los próximos días su nueva novela, que es respecto de la estadía de Honecker en Chile, cuando vino ya en sus últimos meses de vida, y bueno, y murió tranquilamente aquí en Chile. Yo creo que es una interesante novela y que relata también cómo era la vida en la Alemania oriental que a Roberto Ampuero tocó vivir. Oye, estábamos hablando al intermedio con Cristian Fuentes y me parece interesante cuál es la mirada que también se tocó en el conversatorio respecto de cómo las comunidades, las juntas de vecinos, los mismos municipios con sus unidades de seguridad ciudadana pueden mejorar la organización y coordinación entre comunas y con las juntas de vecinos también para poder levantar los estándares de seguridad, para poder denunciar y poder realmente tener una mayor efectividad y apoyar a las dotaciones de carabineros que normalmente son insuficientes para todo el trabajo que hay que hacer. ¿Cuál fue tu lectura de lo que se conversó, Marcos, en torno a eso? ¿Cómo podría los vecinos organizarse para mejorar la seguridad en nuestras ciudades? Mira, Gonzalo hizo un comentario de una respuesta a esa inquietud que existía y decía, bueno, los vecinos tienen que mostrarse como lo que son, vecinos, y ejercer su derecho a voto. En mi opinión, esa es una situación absolutamente insuficiente respecto de la situación real que estamos viviendo. Porque aquí hay varios temas detrás de lo que podríamos decir el vecindario. En primer lugar, la parte de la seguridad, los robos, el narcotráfico, ¿no es cierto?, que va permeando las poblaciones, las calles, las casas, etcétera, ¿no es cierto?, donde evidentemente que con el hecho de ejercer el derecho a voto es insuficiente para poder combatirlo y por lo tanto las fuerzas policiales toman un lugar bastante preponderante, bastante importante dentro de este tema. Lo que pasa es que las fuerzas policiales, yo creo que en todo Chile, son absolutamente insuficientes para las necesidades que hoy día existen. Yo vivo en un sector donde de repente tenemos problemas con algunos vecinos y yo cada vez que llamo a carabineros, yo diría que el 80% de las veces me contestan que no tienen capacidad de acudir porque están en otro lugar. Entonces, primero hay que reforzar indudablemente las dotaciones de carabineros y los medios con que ellos tienen, porque hoy día son absolutamente insuficientes y ese es un tema que se tiene que hacer con mucha precaución porque hay voces que han dicho, bueno, pero las Fuerzas Armadas, es que las Fuerzas Armadas no están para eso. El entrenamiento, la preparación y el material que tienen es para otra cosa. Por lo tanto, el llamado yo creo que es que las comunidades, los vecinos, las juntas de vecinos en las cuadras, hay que organizarse y tener métodos de aviso, de ayuda, conectarse, etcétera, de alguna manera, y los vecinos no pueden quedarse en un estado pasivo. Y aquí yo quiero hacer un llamado de atención respecto de un tema que estuve leyendo hace pocos días y del proceso de islamización que está ocurriendo en Europa. Nosotros estamos en un proceso que tiene varios pasos anteriores, pero vamos recorriendo el mismo camino. Y lo que está pasando con los inmigrantes, ligerito nos vamos a dar cuenta que los inmigrantes propiamente tal no son inmigrantes, porque el inmigrante es una persona que de una u otra manera emigra hacia otro lugar en la búsqueda de mejores condiciones, normalmente de tipo económico. También existe la migración, ¿no es cierto?, con otros nombres, cuando busca mejores condiciones porque hay una persecución política, ¿no es cierto?, o quiere un escalamiento social, ¿no es cierto?, y eso a él le permite. Por lo tanto, yo diría que de una u otra manera al inmigrante
lo motivan buenas intenciones. Pero cuando nosotros observamos el proceso que está ocurriendo aquí en Chile, es muy parecido a lo que inicialmente pasó en Europa, es que aquí no estamos recibiendo inmigrantes, sino que estamos recibiendo colonos. ¿Y cuál es la diferencia entre un colono y un inmigrante? El colono llega a un territorio e impone sus condiciones, su cultura, sus formas de vida, su manera de ser. Entonces, cuando nosotros vemos, por ejemplo, en Antofagasta, donde el año pasado, me recuerdo, que hay lugares donde viven 20.000 colombianos, ¿no es cierto?, donde ellos viven con todas sus costumbres, ellos no son inmigrantes, ellos llegaron a colonizar ese lugar. Y eso lo mismo lo podemos ver en muchos lugares. Entonces, ante esa situación, yo creo que es totalmente legítimo que la comunidad nacional reaccione sobre eso, ¿no es cierto?, y busque caminos para oponerse. Nosotros escuchamos hace 2 semanas atrás, era noticia, que había más de 3.000 niños sin matrícula, habiéndose comenzado el año escolar. Pero la pregunta es, ¿y qué nacionalidad eran los niños? Y resulta que son todos chilenos. ¿Y qué pasa con los niños extranjeros, los inmigrantes? Están todos en clase. Entonces, hay algo que está mal, y a mí a mí personalmente no me puede dejar tranquilo que ahora en octubre y después al año siguiente voy a ejercer el voto y con eso voy a cambiar. Yo creo que la sociedad civil tiene que empezar a organizarse desde una visión más compleja de la que hoy día tanto los medios de comunicación como los políticos en general nos quieren plantear. Estás sin audio. Chantal, perdón, estaba sin audio. Chantal, tú eres integrante y entiendo que presides el comité de administración donde vives, un edificio importante, imponente, con muchísimos departamentos. ¿Cuál es tu mirada respecto a la seguridad y qué acciones están tomando como vecinos? ¿O tú ves que en las juntas de vecinos del área Jardín del Mar y otros se han tomado? Que pueden contribuir a mejorar en parte el tema seguridad. Después hay otro problema más, que el tema judicial, qué sé yo, que es más complejo, que al final los delincuentes los dejan libres, pero al menos para poder prever y neutralizar asaltos, situaciones complejas. Aquí en Jardín del Mar se creó un comité de seguridad y postularon unos fondos de la municipalidad, y gracias a Dios nos ganamos esos fondos y se pusieron cámaras que hoy día tienen lector de patente y están junto a la Asociación de Aseguradoras de Chile, las tienen ligadas con ellos, pueden leer las patentes de los autos que son robados. En el minuto te aparece un auto robado, salta la alerta y llaman directamente a Carabineros para que ese auto detenerlo acá dentro de la zona. Pero si te fijas, todas son cosas que los vecinos se están organizando. Esas cámaras, por ejemplo, están conectadas a Internet y son los propios vecinos que son los que están proporcionando Internet a las cámaras. No es algo que la municipalidad hoy día nos esté ofreciendo, por ejemplo. O sea, tanto la electricidad como la Internet está saliendo de vecinos de sus casas particulares. Nosotros están permanentemente los vecinos alertas, mirando autos que no son de la zona, gente que se está paseando a pie, que uno ya reconoce quiénes son o no son sus vecinos, y permanentemente se está correteando a través de Carabineros o a través justamente de la seguridad municipal. Hoy día la seguridad tiene que ser en conjunto y con los vecinos. Es la única forma. Todos tenemos que participar. No podemos hoy día decir tenemos problemas de seguridad y no hacen nada y sigue mirando desde la vereda al frente. Hoy día nos tenemos que organizar. El problema es que nosotros hoy día erradicamos de nuestro sector, de nuestro barrio, la delincuencia, pero se está yendo al barrio de al lado. Entonces, hoy día mejoramos la calidad de vida de nuestros vecinos, pero ¿qué pasa con los vecinos que viven al lado? Y ese es un problema. O sea, hoy día, además de los vecinos interactuar, necesitamos saber qué se está haciendo con esos delincuentes, porque si no le estamos traspasando el problema a otros vecinos, y no es la idea. Sí. Cristian, y tú que fuiste dideco, ¿no es cierto?, en una municipalidad, en Limache específicamente, ¿cuál es tu mirada a esto y cómo uno puede contribuir como vecino y también como organización municipal, etcétera, para mejorar la seguridad de los barrios
que es un problema, que es lo que a la gente la agobia, la asusta, y por eso es el primer lugar de ¿cómo se llama?, las inquietudes que tienen el ciudadano chileno de a pie. Exacto. Bueno, primero que todo, yo coincido plenamente con el diagnóstico tanto de Marcos como Chantal de la organización, que es importante desde el punto de vista de los vecinos, ¿verdad? De ver cómo a través de sus dirigentes, de los presidentes de la Junta de Vecinos, de la UNCO, etcétera, se logran coordinar para enfrentar ciertas situaciones, pero no olvidar que la responsabilidad no puede recaer 100% en ellos. Hay instituciones que tienen que intermediar justamente con Carabineros, con la PDI y con otro tipo de emergencias, por ejemplo, como en el caso que es bombero, en donde el rol articulador es preponderante, y esa es la municipalidad. No podemos dejar de lado que los municipios también pueden dotar a sus unidades, específicamente de seguridad ciudadana, de recursos para que puedan complementar el trabajo que hoy día hace Carabineros y que potencie justamente este nivel de organización que tienen los vecinos en cada uno de los sectores, que, dicho sea de paso, es a la suerte de cada proactividad que hoy día nosotros vemos desde el punto de vista de los vecinos en distintos sectores. Pueden que en sectores no exista esa unión que nosotros esperemos y efectivamente actúan en silos, cada uno en sus casas, ¿cierto? Y el trabajo ahí se ve mejorado. El tema tiene que recaer principalmente en las instituciones con vocación y con servicio social y público, en este caso la municipalidad a través de seguridad ciudadana, puede ser un actor importantísimo, y ahí caemos un poco a lo que habíamos hablado al comienzo, de cómo dotar con distintos niveles de seguridad de armas, ¿cierto? Por supuesto capacitados, ¿cierto? Y muy de la mano con Carabineros, para que el poder de armas sea similar al que hoy día ocupan los delincuentes. Hoy día, tristemente, vimos esta semana lo que ocurrió en Lo Valledor, ¿cierto? En donde le quitan el arma de seguridad a un guardia, que probablemente quizás no podemos sancionarlo, ni podemos decir que no tenía instrucción, pero el nivel de instrucción claramente quedó hoy día a la palestra, producto de lo fácil que esta persona extrajo el arma de su funda y logró percutar disparos hiriendo a 3 personas. Por lo tanto, necesitamos más capacitación, aparte de dotar de armas suficientes para que se pueda complementar bien el trabajo que está haciendo Carabineros. En otras comunas hemos visto que salen en conjunto patrullas de seguridad ciudadana con funcionarios más 1 o 2 carabineros a rondar ciertos lugares de la comuna. Yo específicamente en Limache me ocurre lo mismo que mencionó Marco. Yo vivía en un lugar rural en Limache, Los Laureles, y cuando llamábamos a Carabineros estaba en el otro extremo, en Yuyiu, más cercano a ti, Reinaldo, y efectivamente se ponían a lo mejor 45 minutos, 1 hora, sufrí yo lamentablemente dos asaltos a mi propiedad, y Carabineros llegó después de 1 hora porque no había suficientemente contingente para eso. Por lo tanto, seguridad ciudadana tiene que complementarlo, pero con un mayor poder de instrucción y de armas y de coordinación, más esta coordinación que hoy día necesitamos de los vecinos, y de dejar orgánicas y formas de operar, protocolos instaurados en cada una de las juntas de vecinos, de los comités de seguridad que se pueden armar. La municipalidad puede bajar recursos a través de subvenciones, cámaras de seguridad, alarmas comunitarias, etcétera, para hacer frente en cierta parte, solución a esta problemática, que es una problemática macro, es un problema país que hoy día estamos sufriendo y que lamentablemente vemos cómo se nos escapa de las manos, y volvemos a encerrarnos y volvemos a restringir nuestras libertades producto de este desorden y falta de coordinación de las autoridades. Sí. Bueno, sí, perfecto. Una buena visión y un llamado también a nuestros auditores para que sean más proactivos, que se organicen, conozcan a sus vecinos. Estas también son oportunidades para poder conocerse mejor. Muchas veces uno no conoce a sus vecinos, y poder elevar los estándares de seguridad en el barrio, que de alguna manera alerten cuando ocurre algo, y puedan recurrir a seguridad ciudadana
o sencillamente los mismos vecinos de alguna manera se organizan y mediante pitos u otras herramientas, digamos, no tomar la justicia por su mano, pero sí pueden de alguna manera ahuyentar a un asaltante, un delincuente y también, por supuesto, alertar a las policías. Me habría gustado tocar el tema, Marcos, de tú que has tenido también un amplio desempeño como director en Ligamar, de lo que está pasando en el puerto, pero ya estamos como en los minutos finales, así que yo creo que eso, vamos a ver qué efectos tiene, qué es lo que pasa con nuestros puertos, justo en el periodo de exportación de fruta, vienen normalmente los movimientos de los trabajadores portuarios y, claro, complican tremendamente y dañan nuestras exportaciones. Habría que ver también en justicia cuáles son las demandas de ellos y si hay demandas que son válidas habrá que atenderlas. Pero yo creo que eso va a ser materia de otra oportunidad. Voy a dejar también los micrófonos para que Chantal y Cristian se puedan despedir y también su análisis y cerrar esta conversación. Y por supuesto que yo te agradezco tu presencia, también el enfoque, el análisis y todo lo que pudiste comunicar para que nuestros auditores conozcan también qué es lo que se está haciendo en materia de seguridad, qué es lo que está pasando y que el tema es realmente complejo y tiene que tener alguna solución. No podemos seguir cayendo más bajo de lo que estamos cayendo en materia de seguridad. Así que, Marcos, muchas gracias. Un gusto haberte visto y escuchado. Y también me aprovecho de despedir de nuestros auditores. Así que, Chantal, te dejo el micrófono, me despida y al final, Cristian y Marcos para despedirse de nuestros auditores. Muchas gracias, Marco, por acompañarnos. Yo creo que de todas maneras hablamos poco de la seguridad marítima, así que yo creo que hoy día, con la cantidad de costa que tenemos en nuestro país, es importante abordarlo en una próxima oportunidad. Agradezco a nuestros radioescuchas, como siempre, y espero que tengan un buen retorno a sus casas. Nos vemos la próxima semana. Cristian. Sumarme a las palabras de Chantal también. Muchas gracias, Marcos, por la conversación de hoy día. Fueron temas tremendamente importantes y solamente dejar un tips para los radioescuchas y las organizaciones. Lo primero que tienen que hacer, juntarse en las mismas juntas de vecinos, en los comités de seguridad, a hablar con el plan cuadrante que está ubicado en su sector y poder coordinar de manera directa. Cuando tengan emergencias, hagan ensayos y vincúlense con sus autoridades y con el municipio. Darle un fuerte abrazo a todos. Y también desearles que tengan una excelente semana de cierre para este mes de abril. Muchísimas gracias por la invitación. Ha sido muy agradable esta conversación. Todos creo que compartimos la esperanza y el deseo que también para nuestros radioescuchas haya sido igual, que se hayan entretenido. Agradezco, como digo, la invitación. Estoy disponible para otra oportunidad tratar estos u otros temas o los matices que hay, porque aquí hay muchos matices, y usando las palabras de Cristian, un tips para los vecinos. Móntense a caballo del problema y no dejen que otros les vengan a solucionar, porque nadie los va a solucionar. Es más, los otros les van a empeorar la vida. Por lo tanto, aquí hay una responsabilidad personal de cada uno de nosotros de poder trabajar en profundidad estos temas y no quedarnos en las soluciones cosméticas. Porque lamentablemente este país ha cambiado y ha cambiado para mal, aunque no nos guste, pero hoy día la sociedad que vivimos es una sociedad más mala. Ya no podemos tener esa confianza que yo me recuerdo cuando era joven o incluso cuando era niño, ¿no es cierto? Que salíamos a jugar a las calles. Ese país ya no existe. Entonces, hoy día tenemos que ser mucho más preocupados y más críticos de lo que está pasando en nuestro entorno y actuar en comunidad, ¿no es cierto? Indudablemente, pero también dentro de lo que nos permite la ley, que es mucho más amplia de lo que nos quieren hacer creer. Muchísimas gracias, Reinaldo, Chantal, Cristian, ha sido muy grato compartir con ustedes. Bueno, muchas gracias y a nuestros radioescuchas los dejamos cordialmente invitados para el próximo jueves 11, de tal manera de seguir conversando de otras materias de interés. Muy buenas tardes, que tengan un excelente fin de semana.